Daros las gracias también al grupo, ¿verdad? Que tuvimos algunos hermanos ayer en el evento, ¿verdad? Que se organiza desde la Fraternidad Pastoral de Cádiz de España Oramos por Ti, y estuvimos allá en la congregación, que sabéis por espacio, independientemente de Rota o de Jerez, que otras veces lo hacemos, pues estuvimos ayer en Chiclana y fue de mucha bendición el tiempo que estuvimos allí. Con que desde aquí, pues también las gracias a todos aquellos que pudimos estar, orar y interceder por todas las cuestiones de nuestro país, que cargan, que nos importa y que están ahí, y que lo único que podemos hacer es eso, es orar e interceder, con que agradecido a todos los que pudisteis estar y poder disfrutar de este día tan precioso. Muy bien, hermanos y hermanas, yo quiero que tú abras la palabra en esta mañana por el libro de Juan, Evangelio de Juan, más que libros, Evangelio, en Evangelio de Juan, capítulo 14, y ahí vamos a compartir en esta mañana, y quiero hablaros de lo que ya, bueno, pues hay en ocasiones, muy a menudo en esta congregación hablamos, y es de esa persona tan importante que está en nuestras vidas hoy y que debe de gobernar y que debe de controlar y llenar, como ya hablamos el domingo, como hemos hablado en otras ocasiones, como esta mañana se ha comenzado, ¿verdad?, hablando del Espíritu Santo, y quiero comenzaros leyendo este texto, porque es todo aquello que, si tú quieres tener una nueva vida, una vida cambiada, una vida diferente a la que has tenido, todo comienza con la persona del Espíritu Santo. No hay comienzo espiritual, no hay comienzo de vida cristiana, no hay comienzo de nada del cielo, sino se comienza en tu corazón ese trato, esa labor y esa ocupación que hace de nuestras vidas la persona del Espíritu Santo. Por eso quiero que en esta mañana podamos meditar en algunos textos y reflexionar sobre 4 o 5 puntos que quiero compartirte en esta mañana. Dice Juan, capítulo 14, texto que ya compartíamos el domingo pasado en la reflexión, pero nos detenemos en esta mañana. Juan 14, verso 16, dice, y yo rogaré, ¿verdad?, dice el Señor, y yo rogaré al Padre, hablando ahí Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este texto, como sabéis, se encuentra en esa noche de la Santa Cena, donde Él está cenando con los discípulos, y sabéis que está el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, en ese momento, en ese contexto de esa noche, antes de ser detenido y llevado ya a la cruz. Capítulo 14 se encuentra en ese contexto, y Él va a decirle a sus discípulos, en esa oración, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Es una promesa que se cumple, como sabéis, ya de una manera específica, general, dimensional a todo aquel que cree en Cristo Jesús, que es la persona, el derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés. Y hermanos, y esta mañana, cuando me despertaba ya y empezaba a amanecer, estaba allí en la ventanita de mi despacho y veía ese amanecer, y dentro de pocos días quiero decirte que va a llegar también una nueva estación, ¿verdad? La estación donde las temperaturas suben, ya están subiendo, ¿verdad? Pero van a subir más. Donde el calor se dispara, nuestras vidas físicas empiezan un poco a flaquear, a cansarse, ¿verdad?, por las altas temperaturas. Pero hoy ha vuelto a amanecer, y amanecer significa nacer.
nacer, ha vuelto a nacer otro día. Ha nacido la luz, ¿verdad? La luz comienza a aparecer, comienza un nuevo día, algo nuevo nace. Y esto, querido hermano y querida hermana, esto es lo que sucedió cuando vino el Espíritu Santo sobre nosotros. Nos hizo nacer de nuevo, comienza una nueva vida. Y es lo que te quiero hablar en esta mañana, de ese comienzo, de esa nueva vida. Y hermano, Jesús acababa la obra de la redención y en la cruz del Calvario gritó que todo estaba consumado. Consumado es, acabado, terminado, hecho. Él sabemos que cargaba con nuestros pecados, su sacrificio, su sangre derramada en la cruz nos limpiaba y nuestro reconocimiento por fe en ese hecho nos apartaba de nuestras inmundicias, de nuestra vida pecaminosa, de nuestra vida antigua y nos reconciliaba con Dios y con su presencia. Él en la cruz nos daba vida, sanidad, restauración, liberación. Nos liberaba, rompía toda cadena. Pero momentos antes de ser crucificado, este texto, ¿verdad?, les decía a sus discípulos que hacía falta que Él se fuera para que el Espíritu Santo fuera enviado. Puesto que era el Espíritu, escúchame bien, puesto que era el Espíritu el que iba a convencer al hombre de su estado, de su condición, de ese estado de vida que tiene apartado de Dios y que las cosas espirituales no las puede percibir. Por lo tanto, en lo que iba a decir de que ahora venía esa persona, la tercera persona de la Trinidad, iba a venir para convencer al hombre de ese estado de rompimiento, de separación con la persona de Dios, con la presencia de Dios. Por eso, hermanos, Jesús, en cierta manera, le iba a decir a sus discípulos que el Espíritu Santo era quien iba a llevar a los hombres al entendimiento y a la revelación del sacrificio que iba a hacer Él en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo iba de una manera íntima a ayudar a los hombres. Dice el Consolador, aquel que iba a venir a animar, a alentar, a ayudar, a sostener, a levantar, a motivar, a soplar de una manera íntima para que todas las oscuridades y profundidades que hay en el dentro del hombre sean esparcidas, sacadas fuera y el hombre pueda ser una nueva criatura en las benditas manos de Dios, cerquita al corazón del Padre. El Espíritu Santo era el que iba a dar el comienzo a la transformación que tú y yo un día comenzamos a hacer, a esos cambios profundos donde nos lleva y no nos lleva a otra persona que la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Como leíamos, no recuerdo si fue el jueves o el domingo, como dijo el apóstol, si es que tenéis al Espíritu, ¿verdad? Y lo deja ahí en esa pequeña hecho de la apóstol, si es que tenéis al Espíritu. Romanos, como leímos, creo que fue el jueves, cuando leímos, estuvimos hablando sobre ese nuevo nacimiento y esa carga que el Señor me puso en el corazón, porque hay veces de que podemos creer que somos salvos y todavía no hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Por lo tanto, en esta mañana quiero una vez más que el Espíritu Santo te hable a ti y a mí, y que miremos a nuestro alrededor, y que miremos alrededor de nuestra familia, alrededor de todos aquellos que podamos creer que son, pero que quizás no son, que quizás están. Ya lo dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad.
¿verdad? No es, querido hermano, hermana, y esto es un peso que tengo en mi corazón. Es un peso porque veo, ¿no? Y yo creo que lo vemos cada uno de nosotros, ¿no? Vemos, ¿no? Personas que tú las miras y tú dices, bueno, no hay vida espiritual, no hay frutos, no hay cambios, ¿no? No hay... Y no somos capaces de decirle a esa persona, oye, tú eres creyente, tú realmente has tenido un encuentro con Cristo. Y quiero decirte en esta mañana que no te valga el decir que eres buena persona, que eres bueno. No, sí, yo es que creo en el Señor, sí. Dice el apóstol que los demonios también creen y tiemblan. Aquel que me sigue es aquel discípulo que coge su cruz todos los días y le sigue. Yo quiero decirte que tú y yo nos miremos, como yo decía el otro día, ¿verdad? Yo me miro y yo creo que tú te mires, como fue aquel predicador, después de 30 años, se dio cuenta que tenía que tener un encuentro con el Señor y llevaba 30 años predicando en un barco cuando iba para Estados Unidos, el irlandés, aquel año allá, en el siglo pasado, siglo XVIII, cuando aquel predicador, un gran predicador, se dio cuenta que necesitaba un encuentro mucho más profundo con Cristo, ¿no? No es venir aquí. Yo conozco personas, ¿no? que han venido durante años porque acompañando a alguien, acompañando a mi mujer, acompañando a mi marido, acompañando a mi hijo, acompañando a alguien, pero realmente no han tenido un encuentro con Cristo. Y tener un encuentro con Cristo es tener al Espíritu Santo en tu corazón, porque es el que sella, el que cambia, el que te transforma y te da las tablas para decir, tú eres hijo o hija de Dios. Y esto, querido hermano y hermana, esto es algo que trasciende la eternidad. Es como se suele decir, esto es cuestión de vida o de muerte, de cielo o de infierno, de cielo o de infierno. Esto es altamente profundo, de meditarlo, de pensarlo, de decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Verdad? Por eso en esta mañana, hermanos, cuando Dios comienza este nacer de nuevo en nuestro corazón por medio del Espíritu, solamente lo hace posible cuando nosotros creemos en la cruz de Cristo, aleluya. Y es ese poder sobrenatural el que hace posible que nosotros andemos en un nivel nuevo espiritual, en un nuevo comienzo, en una nueva vida. Es ahora cuando formamos parte de la iglesia, de su obra. Quiero decirte que tú no formas parte de la iglesia porque te hayas bautizado, que tú no formas parte de la iglesia porque te hayas anotado tu nombre en ningún libro de membresía, que hayas hecho lo que tú hayas querido, que hayas ido a Fátima de rodillas. No, eso no te hace cristiano. Cristiano te hace haber aceptado a Cristo con tu corazón y tener la persona del Espíritu Santo en tu vida. Aleluya. Amén, hermanos. Eso nos hace a nosotros creyentes, verdaderos cristianos. Por eso, hermanos, Dios continuamente está trabajando en nuestras vidas, nos está trasladando a ese proceso que Él quiere para nosotros, a un proceso superior de compromiso, de entrega, de conocimiento, de crecimiento, de capacitación, de restauración, de sanidad, con el objetivo de que su iglesia sea edificada y su reino sea extendido. No hay otra manera, no hay otra manera. Por eso, en la traducción del lenguaje, ¿verdad? En otra versión, en el lenguaje actual dice, yo le pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Siempre mora en medio de vosotros. Aleluya. Dios nos habla y nos da poder, nos da vigor con su presencia aquí en la tierra para que su obra pueda ser extendida, para que su iglesia pueda habitar
con ese poder y esa gloria que Él solamente puede dar, para que nosotros podamos ir marchando en esta tierra y mostrando el cielo aquí en la tierra a través de obras, de milagros, de prodigios. Hermano, yo cuando pienso, debemos de tener mucho valor para Dios, que no solo Dios envió a su Hijo, sino que también a su Espíritu. Amén. Para que nosotros estemos acompañados, consolados, Amén. socorridos, fortalecidos, animados, creciendo continuamente en su presencia. Amén, hermanos. Por eso, mi hermano, quiero deciros de que el Espíritu Santo es nuestro nuevo nacimiento, nuestro nuevo amanecer. Todo proyecto, todo trabajo que es nacido del Espíritu tiene un crecimiento imparable, mi hermano y mi hermana, y avanza sobrenaturalmente. En Mateo, el escritor recoge, la palabra de Dios dice que en el capítulo 1, verso 18, en el nacimiento de Jesucristo, dice, fue así. Estaba desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y tú me puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo. Porque el Espíritu marcó un algo sobrenatural, un nacimiento sobrenatural. El Hijo de Dios había sido concebido por obra del Espíritu Santo, una obra que no se ha podido detener hasta el día de hoy. Tú y yo hemos nacido por la obra y la labor del Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es el comienzo de nuestra salvación, es el comienzo de nuestra santificación. Ha habido cambios profundos en nuestras vidas. Debe de haber cambios profundos en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, cuando miramos el mundo, los creyentes, los evangélicos, muchas veces miramos el mundo y tenemos que mirar el mundo. Tenemos que mirar todo lo que pasa en el mundo. Pero miremos a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa dentro de la propia iglesia? Muchas veces miramos el mundo, pero tenemos que mirar qué pasa a la iglesia. Y la propia iglesia, mi hermano, mi hermana, está normalizando cosas que no se pueden normalizar. Por eso tenemos que tener en cuenta si realmente esa labor del Espíritu Santo está siendo magnificada en nuestras vidas, o si realmente la persona del Espíritu Santo está, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Efesios, entristecida. ¿Qué labor está haciendo el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? Porque la propia iglesia, lo que hace años se le decía pecado, no es que el mundo está avanzando, no, mira a la iglesia, porque el pensamiento del mundo entra dentro de la iglesia. Lo que antes no nos agradaba, ahora sí nos agrada. Lo que antes decíamos que era pecado, bueno, es que es un error, no, lo que es pecado es pecado. Amén. Lo que es santo es santo. Amén. Lo que es del mundo es del mundo. Lo que es sagrado es sagrado. Y lo que es profano es profano. Lo que es de Dios es de Dios. Y lo que es del diablo es del diablo. Amén. Por eso, mi hermano, mi hermana, tú y yo tenemos que meditar que la persona del Espíritu Santo esté fortalecida en nuestros corazones y nosotros estemos fortalecidos en Él para que podamos ver lo que Dios quiere, Dios, para cada una de nuestras vidas. Amén, hermano. Por eso, hermano, el nuevo nacimiento, la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él comenzó los cambios profundos con nosotros y los debe de seguir haciendo. Es el comienzo de la nueva vida en Cristo. Es el comienzo del cambio de mente y de corazón. Él ha cambiado nuestras mentes y nuestros corazones de una restauración y una transformación profunda en nuestras vidas. Somos nuevas criaturas en Cristo por medio del Espíritu. Y más aún, ahora somos templo
Primera de Corintios 3:6. Templo del Espíritu Santo. Habitación del Espíritu Santo. Para gloria del Señor. Aleluya. Por eso, mi hermano, en segundo lugar, rápidamente, debemos de tener entendimiento, coherencia de que Él es nuestro amanecer, nuestro comienzo, de que es nuestro comienzo en todo. Es nuestro comienzo. Él empieza la obra en medio de nosotros. Comienza haciéndome cambiar mi mente, puesto que me convence de ese estado caído y apartado de Dios. Os conviene que yo me vaya para que el Espíritu venga sobre vosotros. El Espíritu, mi hermano, mi hermana, es tu comienzo espiritual. Es tu comienzo espiritual. Él nos ha convencido de nuestra necesidad de Cristo, pero también quien me ayuda a todas las demás cosas. Hubo alguien que puso el otro día algo, ¿verdad?, en los grupos y digo, pues es cierto, es verdad. Se habla del Espíritu, pero no se conoce su obra. Hay veces que hablamos del Espíritu, pero no conocemos la obra del Espíritu. Y tenemos que conocer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos ha convencido, hermanos, pero también quien me ayuda en las demás cosas. El Espíritu Santo es quien me ayuda en todas las áreas y tareas de tu vida. Amén. Toda idea, hermano, todo proyecto, todo lo que ocurre en nuestras vidas, todo diseño, todo aquello que nos propongamos estará bien cuando antes aprendamos a poner al Espíritu en primer lugar y nuestras cosas en sus manos. Ahora no estamos aquí para cumplir nuestros sueños, estamos para cumplir sus propósitos. Aleluya. Sus propósitos. Nos equivocamos cuando creemos que estamos aquí para cumplir nuestros sueños. Estamos aquí para cumplir su propósito. Amén, hermanos. Su propósito. Él es lo primero en nuestra vida. Él no está después, Él está antes que todo y que todo. Cuando Él está antes, aún en nuestras oraciones, descansamos en Él. Tarde lo que tarde la respuesta, sabemos que vendrá, que la oración vendrá, que tendrá respuesta, porque Él cumplirá su propósito en nosotros. Aleluya. Él nos capacita, Él nos transforma, Él nos restaura, cambia nuestros patrones mentales antiguos por un nuevo diseño, y este diseño es un diseño del cielo. Ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Aleluya. Vive Cristo en mí. Hay algo nuevo y poderoso en nuestras vidas. Antes había oscuridades, miserias, tinieblas, pero ahora ha amanecido un nuevo día. Ha nacido Cristo en nuestros corazones. Amén. La luz del cielo ha venido a nosotros. La gloria del Señor ha sido derramada sobre nuestras vidas. Aleluya. La gloria de Dios ha sido derramada sobre tu vida, mi hermano, mi hermana. Amén. Por eso, querida alma que me está escuchando, y amigo y amiga mía, estás aquí, que quizás llevas poco tiempo. Si tú quieres tener conexión, si quieres tener unidad, si quieres tener unión con Dios, ese principio vital que hace eso es el Espíritu Santo. Por eso quiero decirte que si no lo tienes, lo recibas, y si lo tienes, que te agarres a Él de una manera poderosa. Dice el verso 26 del capítulo 14 de Juan, lo leo, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Quiero decir aquí dos cositas rápidas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice que Él os enseña todas las cosas, todo lo que necesitas. El Espíritu Santo te lo va a enseñar, te lo va a revelar. Todo lo que necesito para aprender cosas que nunca hice, estar tranquilo de que saldrá bien,
todo aquello que tú crees que no es la persona de Dios en tu vida, que es el Espíritu Santo. Esa es una descripción importante. Aprende esto en esta mañana. Él es la fuente de tu capacidad. Él es la fuente de tu capacidad. Él es la fuente de tu conexión con el Padre. Él te permite seguir, servir, agradar a Dios, moverte. Si hay armamento secreto por ahí, armas nucleares por ahí que las hay, el Espíritu Santo es el secreto que está guardado en tu corazón. Es ese arma nuclear que tiene el creyente para tener una vida de poder. El secreto es tu conexión con el Espíritu Santo. Tu conexión con el Espíritu Santo. Yo sé que aquí hay personas que están diciendo, no lo sabía, no lo conozco. Estoy completamente seguro, y no quiero faltar a nadie, pero estoy completamente seguro que hay personas que están diciendo, no lo sabía, no lo conozco, no sé, no entiendo. Y es porque te hace falta que tú des ese paso más de fe, confiando en Dios y sabiendo que Dios tiene una promesa para ti, que si aquel hijo le pide al Padre un trozo de pan, no le dará una piedra. Y si le pide el Espíritu Santo, no se lo dará. Pídele al Espíritu Santo que te visite, pídele al Espíritu Santo que te llene, porque Él es el secreto en tu vida para tú tener una vida de victoria. Amén. El Espíritu Santo, hermano, nos recuerda, dice, todas las cosas. Él va a recordar, evidentemente en el contexto a los discípulos, va a recordar todas aquellas cosas que el Señor le estaba enseñando, ¿verdad? La gente que pierde a Dios como el sentido de su vida es porque antes se ha desprendido de la dependencia del Espíritu Santo. Cuando tú ves un hermano que se va apartando poco a poco, y no hace falta que falte, a lo mejor sigue viniendo y sigue estando, pero cada día lo ves más apagado, más apagada, más, y es porque cada vez tienen menos conexión, menos unidad con la persona del Espíritu Santo. Eso es un principio, hermanos y hermanas. La segunda característica que el Espíritu tiene es hacerte recordar, como estoy diciendo, las cosas que Jesús hizo y habló. Y es muy importante para un creyente, porque solo una mente tomada por las enseñanzas de Jesús, por la palabra de Dios, será una mente que estará libre, preparada para las cosas del cielo y capacitada para las cosas de la tierra. Por eso el Señor dice que su palabra, medita, reflexiona, y se lo digo a Josué, medita, reflexiona la palabra, que esté, ya Pablo después lo dice en Colosenses, que la palabra de Dios abunde en tu corazón, porque no hay arma, hermano y hermana, más poderosa para reprender al diablo que la palabra de Dios. Jesús, siendo Jesús, reprendió al diablo y lo reprendió con la palabra de Dios. Escrito está. Y yo te hago en esta mañana una pregunta. ¿Cuántos textos bíblicos conoces? ¿Cuántos textos bíblicos tienes en tu corazón? ¿Memorizas la palabra de Dios? Quiero decirte algo, que si no memorizas la palabra de Dios no vas a tener balas en la cartuchera. Vas a tener la cartuchera vacía. Las palabras de Dios son las balas para derribar y para reprender y para expulsar todas aquellas cosas que te vengan en el camino. La palabra de Dios. Y esa palabra de Dios en tu corazón y esa dinamita, poder del Espíritu Santo, va a hacer que las huestes del diablo huyan a tu alrededor. Que tú veas que tú tienes una vida liberada, una vida transformada, una vida de cambio, una vida de progreso, una vida de propósito, una vida de diseño, una vida a la cual agrada al Señor aquí en esta tierra y que estás cumpliendo su voluntad. Por eso, hermanos, el principio
de nuestra caída, es la falta de compromiso y entrega, quizá el desánimo, la frialdad. Todo esto viene propiciado por la falta de relación, por la falta de conexión con la persona del Espíritu Santo. Amén. Porque como consecuencia traerá desconexión con el cielo y se extraviará tu vida, tu visión y tu propósito. Y ya estás como un barco perdido y sin rumbo y sin vela y sin timón, perdido en la mar. Por eso, hermano, continuamente hazlo como disciplina. Continuamente nos tenemos que estar haciendo un examen, un análisis. Hay hermanos que tenemos coche y seguramente en alguna fecha del año le tienes que pasar la ITV. Tienes que revisar el coche. Yo lo tengo que hacer para la semana que viene. Bueno, pues ya me han llamado que tengo que revisar el coche para pasar la ITV, a ver si la pasa o no. Tiene que estar en óptimas condiciones. Si a ti el Señor quisiera ahora la ITV, pasarías la prueba. Está ahí el Espíritu Santo latente. A lo que es pecado le dices pecado, a lo que no le agrada a Dios no le agrada, a lo que es bueno, a lo que es malo, o se confunde, como ya decía el profeta, ¿verdad? Lo que le dicen a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno no te dejes llevar, aún no te dejes llevar ni por la mayoría, déjate llevar por la palabra de Dios. Amén. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Este diagnóstico, hermanos, es bueno para tu vida espiritual. Que tú mires cómo van las válvulas, cómo, en fin, cómo están las ruedas, cómo están, ¿verdad?, las luces, que todo funciona bien. Hazte este diagnóstico porque va a depender mucho tu vida espiritual. Amén. Tu caminar con Cristo. Quiero decirte, hermano, en cuarto lugar, ya voy acabando, que el Espíritu Santo es tu fuente de sabiduría en medio de la adversidad, es tu fuente aún de revelación, para que tú tengas revelación de parte del cielo. En Lucas hay un texto, en la versión internacional dice, cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Lo que deben responder. Él siempre va a tener un mensaje para ti, pero va a traer a tu corazón aquello que ya ha sido revelado en la palabra de Dios a tu corazón, y te lo va a traer a tu corazón para que tú puedas defenderte y tener dirección en medio de la aflicción y en medio de la adversidad. Esto le ocurrió a Pedro, por ejemplo. Te pongo este ejemplo a Pedro, que lleno del poder del Espíritu Santo se pudo defender ante aquellos que lo querían detener y meter preso. El apóstol Pablo, delante del concilio y delante del rey Agripa, dice que el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, él se pudo defender con poder y autoridad. Proverbios nos habla de la sabiduría de Dios. Busca la sabiduría, ama la sabiduría, pero la sabiduría de lo alto, la sabiduría del cielo, la sabiduría que viene de Dios. Pero el Espíritu Santo es esa persona que te revela las cosas de Dios. Las cosas espirituales solamente las puede tener si el Espíritu Santo te las revela. Hay veces que hay incluso hermanos y te das cuenta en muchas situaciones que no perciben las cosas del Espíritu. Bueno, no perciben las cosas. Y tú mismo lo dices, este hermano, esta hermana no percibe las cosas del Espíritu. No, y es porque no hay esa conexión, porque no tiene esa capacidad de entender que es la fuente de sabiduría y revelación. Y cuando tú tienes ese discernimiento, cuando tú tienes esa cercanía, cuando tú tienes esa conexión, las cosas del Espíritu, eres sensible a la voz del Espíritu. Yo siempre comparto algo, lo digo porque para mí, y
cuando lo leo me llama la atención mucho, ¿no? El momento de Abraham con su hijo Isaac, cuando lo iba a sacrificar. Él estaba allí con el cuchillo afilado, y su hijo allí. Pero hubo una voz que lo llamó y le dijo que había un sustituto, que había un corderito allí en un arbusto. Él fue sensible a la voz de Dios. Daros cuenta si no hubiera sido sensible a la voz de Dios, que hubiera estado despistado con otras cosas, atendiendo otras cosas, turbado por otras cosas, con otras cosas en su mente y llenando su mente y su corazón. Pero él estaba sensible, esperando, mirando, discerniendo qué es lo que ocurre a mi alrededor. Eso es algo, hermanos, que solamente el Espíritu lo puede dar. Tú cuando oyes una predicación, oyes alabanza, dices, Señor, va por aquí, va por allí, Señor, falta esto. Hay algo, hay una aureola espiritual, que cuando tú eso lo recibes es porque tú tienes esa relación, ese vínculo especial, y que te das cuenta. Es que como cuando tú ya vives con una persona mucho tiempo y nada más que la miras, sabes lo que... Yo y Mari, ella me mira a mí, yo la miro a ella, y ¿sabes? No tenemos ni que hablar. Sabemos lo que nos estamos diciendo. Sabemos lo que nos estamos diciendo. A mí cuando Mari me hace así con esta ceja un poquito para acá, ya verá cuando llegue a casa. Pero cuando me hace así con los ojitos y me hace ahí, me extraña 3 o 4 veces. Estoy deseando llegar a casa. Qué bueno. He tenido revelación del Espíritu. Hermanos, el apóstol en Corintios, en 1 de Corintios, capítulo 2, conocéis, quizás compartamos ese texto en algunos domingos, ¿no? Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Amén. Pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. 1 de Corintios capítulo 2, versos del 6 al 13. Dice: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Aleluya. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Y nos habla de los dos conceptos, de sabiduría y de revelación. Es la revelación de Dios traída a nuestro corazón. Aleluya. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que los aman. Pero esas cosas hay que recibirlas por el Espíritu. Y el Espíritu ha sido dado a su iglesia. Aleluya. Ha sido dado a su iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, es la fuente, el poder para predicar el Evangelio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, para que seáis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Es el poder del Espíritu quien te impulsa a predicar el Evangelio. Algo que debemos de hacer, porque si no tuviéramos el Espíritu sería imposible. Es la fuente de los dones. Es quien imparte dones. Tú no puedes recibir esos dones si no estás implícita en los dones. Dios reparte a quien quiere y como quiere, evidentemente. Pero si tú no estás ahí, si tú no tienes esa conexión, si tú no tienes esa unidad, si tú no tienes esa cercanía, esa intimidad, esa comunión, esa frescura, ese vivir del poder, ese querer vivir del poder. Hermanos, dones a su iglesia para la eficacia del servicio en medio de la iglesia. Pero también algo testimonial. El Espíritu Santo es la fábrica quien produce los frutos del Espíritu. Aleluya. Los frutos del Espíritu. Una iglesia viviendo en los frutos del Espíritu. En los frutos del Espíritu. Hermano, lo último que te digo es que el Espíritu Santo te va a usar. Te va a usar, escúchame bien, te va a usar, y te va a usar para sanar, y te va a usar para restaurar a ti, sí, a ti. Esto es sencillo, pero es algo lógico. ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿A través de quién se manifiesta Dios? A través de su iglesia. ¿Cómo sanan las personas? ¿Cómo son dados los milagros en este mundo? ¿A través de quién? ¿Y quién es su iglesia? Amén. A través de la oración, Dios te usa, pero Dios te usa para sanar, pero tienes que orar. Si estás callado en tu casa, no vas a sanar a nadie, no vas a restaurar a nadie. Si estás encerrado en tu casa, no vas a sanar ni vas a restaurar a nadie. Si no oras por nadie, no vas a sanar a nadie. Tenemos que orar, hermano y hermana. Tenemos que orar. Tenemos que orar porque es ahí donde Dios se manifiesta. Una iglesia que ora, una iglesia que es movida por el Espíritu. El Espíritu te lleva a esto. ¿Sabéis por qué no oramos? Porque quizás no tengamos tanta unión con el Espíritu. ¿Por qué no adoramos como tendríamos que adorar? Porque quizás no tengamos tanta unión con el Espíritu. Es que quizás no tengamos tanta revelación, quizás porque no tengamos tanta unión con el Espíritu. Sí. Cuando tú tienes esa unidad, el Espíritu te lleva a ello. Te lleva a ello. Te lleva a eso, a orar. Porque Dios se quiere manifestar, y se quiere manifestar en tu oración. Se quiere manifestar a través de milagros, a través de señales, a través de maravillas. Él se quiere mostrar en este mundo, pero se muestra a través de su iglesia, se muestra a través del trabajo de su iglesia. Por eso la iglesia tiene que orar para restaurar, para sanar a personas. Y eso lo va a hacer a través de ti y de mí. En Hechos se recoge ese texto cuando le ocurrió a Pablo y el Señor, por medio de su Espíritu, le dice que vaya a casa de Ananías, ¿verdad? Y dice que fue y entró en la casa de Ananías, y poniendo, dice que Ananías, las manos sobre Pablo, en aquel momento todavía Saulo, le dijo: Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Me ha enviado. ¿A qué te envía a ti el Espíritu Santo? Estar en tu casa, sentado o sentada, viendo Netflix, la novela y no sé qué más y no sé cuánto más. A eso te envía a ti el Espíritu. Mi hermano, mi hermana, así vamos a extender el reino de los cielos. Así vamos a tener revelación del cielo. Así vamos a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Aleluya. Dios creo que te está hablando esta mañana, mi hermano. A mí me está hablando el Señor. Está hablando el Señor. Y nos habla cada día el Señor. Una cosa es que lo escuchemos y otra cosa es que no queramos escucharlo. Pero Dios nos habla, bendito sea su nombre. Y está hablando a su iglesia en estos momentos. Porque los tiempos son cruciales y difíciles. Y tenemos que cumplir el propósito a lo cual estamos llamados, bendito sea el Señor. El
Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, es la fuente con la cual tú puedes hacer la voluntad de Dios. Predicar, servir, cantar, estar, porque Él imparte dones, frutos, y ahora, hermano, con su presencia nosotros sí podemos edificar la iglesia y colaborar en la extensión del reino de los cielos, manifestando su poder. Bendito sea el Señor. El Espíritu, hermano, la persona del Espíritu es vital para tu desarrollo y mi desarrollo. Es vital de tu relación, de tu conexión, de tu intimidad. Ya he puesto antes el ejemplo de cuando dos personas se conocen bien, ¿verdad? Si tú quieres conocer al Espíritu, tú tienes que tener relación con Él. Si nosotros llegamos a tener cierta amistad, conocimiento los unos de los otros, porque tenemos relación. Si no tenemos relación, no nos vamos a conocer nunca. Ahora, si tenemos relación, sí nos conocemos. Y llegamos a saber solamente con mirarnos qué queremos, qué estamos diciendo. Es de vital importancia que la Iglesia tome conciencia de esto. Y aquellos que nos están escuchando también. Pero quizás aquí hay personas que todavía no han recibido esa persona del Espíritu. Quizás porque no lo han tenido claro, quizás porque nunca han recibido a Cristo, quizás porque no lo han entendido. Pero yo quiero que tú inclines tu cabeza en un momento, ahora. Porque sin Él estamos incompletos. Sin Él no vamos a poder hacer nada. Por eso, mi hermano y mi hermana, querida iglesia, aprovecha un par de minutos. Y como decía la canción, no solamente sea una canción que cantamos, sino realmente ríndete a Él. Ríndete todo lo que tú eres en las manos de Dios, para que el Espíritu Santo te tome, porque Él hará todo aquello que para nosotros es imposible hacer. Hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo amanecer. Quizás el domingo pasado estuvimos compartiendo de Pentecostés, pero hoy es un nuevo día, es un nuevo momento, es un nuevo... es algo especial. Hoy quiere volver a decirte el Espíritu algo. Hoy quiere volver a tener este encuentro contigo donde la palabra del Señor ha sido revelada a tu corazón. Si quieres tener una vida fructífera, una vida de crecimiento, una vida fortalecida, pídele al Espíritu que te visite de una manera especial. Pero te digo más, tú eres, de manera responsable, la que tienes que decirle, Espíritu Santo, me comprometo, hazlo, me comprometo a buscar de tu presencia. Ir a ese lugar de encuentro contigo, sea en casa, sea fuera de casa, sea viendo un paisaje, sea viendo el horizonte, sea viendo un amanecer, a estar en una íntima y profunda comunión contigo, Señor. Sea paseando, necesito volver a tener esa comunión contigo. Profunda, porque es vital. Es vital, es vital. Es vital. Porque esto me va a valer para las cosas eternas. Para las cosas eternas. Y si tú estás aquí, o en otro lugar que estás viendo, y nunca has recibido a Cristo, y si no has recibido a Cristo, no tienes el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no se recibe porque seamos o no de una religión u otra, porque Jesús no vino a predicar religión, Él vino a predicar la buena noticia, Él vino a predicar un mensaje de salvación. Él no vino a hacer iglesias, Él vino a traer vida y vida en abundancia. Tú no eres cristiano porque te hayas bautizado, hayas nacido en una familia cristiana, porque hayas hecho la confirmación, porque hayas hecho algún que otro rito. No, tú eres cristiano si has confesado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y a partir de ahí, Dios junto con el Hijo te envía su Espíritu Santo para que tú empieces a tener una vida poderosa, fortalecida, sostenida por sus benditas manos. Y si tú estás ahí donde estás, ahí levanta tu mano, pero te quedas ahí en tu sitio, no hace falta que te muevas a ningún sitio, levanta tu mano y vamos a hacer una oración juntamente. Si no has recibido nunca a Cristo y lo quieres hacer ahora, para recibir el perdón de pecados y esa persona del Espíritu Santo sobre tu vida. Si estás aquí, quieres hacer esa oración conmigo, ahí donde estás, levanta tu mano y recibe a Cristo en tu corazón para que empiece a tener un trato especial, un trato cercano, algo íntimo, profundo. Empieza a hacer los cambios necesarios en tu mente, en tu corazón, para traer esa sanidad, ese fortalecimiento interior, aquello que tú tanto estás necesitando y tanto buscas. No busques más. Hoy está aquí Jesús, diciéndote que te ama, diciéndote a ti que te ama, que Él está aquí por ti, que Él está aquí por ti, y que te mira con ojos de amor, con ojos de amor como nadie jamás te ha mirado ni te mirará. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Él quiere salvarte, Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, Él quiere darte algo maravilloso y profundo. Si tú quieres tener una relación poderosa con el cielo, acércate a la persona de Jesús para que te invista de poder de lo alto, para que te invista de poder del cielo. Aleluya, aleluya. Estás ahí orando, mi hermano, mi hermana, un momento. Estás ahí orando, buscando de esa presencia, bendita. Reflexiona, que tú y yo no seamos de aquellos que pasan los años y los años y los años y quizás nos miremos y tengamos que decir, Señor, es cierto, te he dejado hace ya hace kilómetros que voy andando solo, sola. Señor, vuelvo a tomar el lugar para que tú vuelvas a soplar de tu fuego sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Señor, necesito de ti. El secreto, una vida poderosa con el Espíritu Santo. Una vida poderosa con el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Estás ahí orando un momento, ya nos vamos a despedir. Un momento, ten ahí un momento. Y antes de despedirnos, vuelvo a decirte que si quieres recibir a Jesús, levanta tu mano donde tú estás. Porque Jesús quiere algo especial contigo. Jesús quiere algo especial contigo. Había una mujer
estaba encorvada, llevaba toda su vida encorvada, tenía ya una joroba que no podía con ella, y ella iba donde estaban los religiosos, iba donde estaban los sacerdotes, iba donde estaban aquellos que podían y que entendían la ley, las escrituras, iba en aquel lugar, podíamos llamar, iba a la iglesia, aquel lugar religioso. Allí iba a lo que su vida y su tradición y su familia habían conocido siempre, pero seguía siendo encorvada hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús le hizo posible que ella levantara su cabeza y que fuera sana. No se trata de religión, no se trata de ritos, se trata de Cristo en el corazón, de Jesús en el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito eres Jesús, bendito eres Jesús, bendito eres Jesús, bendito eres Jesús.